Okay, hello everybody, be welcome, thank you for coming. Vamos a comenzar, ¿verdad? Bienvenidos, esperando que tengan una buena noche todos, ¿verdad? Y que la estén pasando bien. Bien, vamos a ir al versículo. Hemos estado leyendo la serie Fruit of the Spirit esta semana, ¿verdad? Un tanto irregular. Hemos estado hablando acerca de lo que es la peace, la palabra peace. Vamos a ir a Bible Hub one more time, a ver la Amplified Bible. Que recuerden que lo que está ahí entre esas llavecitas es como una explicación, ¿verdad? Detrás de lo que sería la traducción. Nos dice, but the fruit of the Spirit, but the fruit of the Spirit, el fruto del Espíritu, y luego está la explicación. The result of his presence within us. Interesante. Aquí hay unos datos que hay que prestarle atención. Estamos hablando del Holy Spirit. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que da este fruto o estos frutos. Y nos dice, es el resultado of his. Y noten que ese pronombre está con la letra H en capital letter. Está en letra mayúscula, igual que Spirit. Porque recordemos que cuando aparece God, Lord, o el nombre de Jesus, por ejemplo, o the Holy Spirit, siempre que se refiere a Dios, siempre va en mayúscula, ¿verdad? Luego nos dice, en la siguiente parte, nos dice, within us. Es interesante la preposición que se utiliza aquí, que no es solo with, porque with es con, que podría ser como a la par de alguien, ¿verdad? Como next to, pero dice within, que significa que está dentro de nosotros. Y luego dice is love. Y aquí dice unselfish concern for others. Em, no lo hemos visto, pero es bueno saberlo. Algunas traducciones al español. Por esta razón, por lo que acabamos de leer, es que algunas traducciones al español, el primer fruto del Espíritu no lo ponen como el amor, sino que lo ponen como la caridad. De ahí es debido a que se nos explica que el vocablo que está acá en el original griego se refiere a amor como aquello en lo cual no somos egoístas y nos sentimos movidos a misericordia hacia otros. En otras palabras, el amor no propio, no el amor a uno mismo, sino el amor al prójimo. Por ahí podríamos ver más o menos esa idea. Y claro, que más demostrar amor hacia los prójimos que ayudándoles en sus necesidades. Por eso se entendería que en español los otros traductores han ido por esa línea de caridad. Y luego llegamos a la de Joy y la de esta semana, que es Peace. Y podrán ver que delante de Peace aparece Inner. ¿Qué significa paz interna? Hemos visto diferentes traducciones o meanings, mejor dicho, diferentes meanings de peace que podríamos traducirlos como el hecho de la paz con otros, ¿verdad? La paz con el prójimo, la paz entre dos naciones que hacen guerra, a un acuerdo, un pacto, ¿verdad? Vimos todo eso, pero aquí es interesante ver que esta Amplified Bible nos habla de que la peace que nos da el Espíritu Santo o the Holy Spirit es algo interno. Y ahí podríamos tener una aplicación, ¿verdad? Y es que cuando no estamos en paz, we are not in peace with God, cuando no estamos en paz con Dios, cuando hacemos cosas que no debemos y que sabemos que están mal, hay algo dentro que nos dice que está mal, que no estamos bien. Muchos dicen la conciencia, ¿verdad? Nos remuerde la conciencia, pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, el Holy Spirit, a todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Holy Spirit pues nos da paz si estamos bien con Dios, pero si estamos mal con Dios no tenemos paz para nada, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que es una paz como que es interna, que proviene de nuestra relación, nuestra relationship between you and God. Luego va patient, que incluso acá hay una explicación de patient que nos dice not the ability to wait, but how we act while waiting. Interesante. La paciencia no es la habilidad, dice, de esperar. No tiene que ver con la habilidad de esperar, sino que tiene que ver con cómo actuamos o nos comportamos mientras estamos esperando algo. Es como aquella persona, ¿verdad? Supóngase usted va a un airport, va a un aeropuerto y en el aeropuerto se retrasa el vuelo por algún motivo. Entonces va a haber alguien, por ejemplo, que dirá, bueno, se retrasó, pero nos van a llevar al otro país. Sí, sí, pero estamos retrasados. Bueno, va a esperar, va a esperar.
pero puede haber otra persona que no. Puede haber una persona que diga, bueno, ¿y qué pasó? Yo pagué mi boleto hace tanto tiempo, lo pagué en primera clase y va a comenzar posiblemente a discutir ahí con alguien, ¿verdad? Tratando de como acelerar eso. Entonces, a eso se refiere acá. ¿Cómo actuamos mientras esperamos? Somos capaces, digamos, de conservar un estado de ánimo tranquilo, como relacionado a la paz, ¿verdad? Y ya habíamos dicho anteriormente de que estos están como relacionados, pues el amor, bueno, produce gozo y a la vez, ¿verdad? Si tenemos lo que vendría siendo paz, ¿verdad? Pues podemos ser pacientes en este sentido. Si tenemos paz para con nosotros, podemos ser pacientes y podemos saber esperar y comportarnos bien, ¿verdad? Mientras esperamos, no desesperarnos, ¿verdad? No estar, bueno, ¿y cuándo Dios me vas a dar esto? ¿Cuándo va a llegar esto? ¿Cuándo vas a hacer justicia, ¿verdad? Como demandándolo, como buscando actuar de una manera incorrecta. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con esto y vamos a seguir, claro, la otra semana. Vamos a ir ahora a el tema con el que estamos, que son los futures, y cerramos con el future progressive. Van a disculpar que aquí me está dando problema este mouse y cuando cliqueo por un lado me aparece otra cosa. Vale, vamos a ver. Eh, Habíamos comenzado a ver el Future Continuous, ¿verdad? Como esta estructura en donde tenemos lo que sería la situación del tiempo futuro continuo que nos apunta hacia el hecho de que es algo que ocurre en el futuro y vamos a usar el will be. El will be es lo que vamos a estar utilizando con un verbo en ing. Bueno, tenemos una estructura. Vamos a la estructura. Para los affirmative statements, ¿verdad? Para cuando vamos a las oraciones afirmativas, debemos tomar en cuenta que vamos a usar el I, el you, el he, el she, el it, el we, el you plural y el they, ¿verdad? Eso viene siendo todo lo que vamos a ir utilizando. Luego tenemos, ¿verdad? Lo que vendría siendo el uso de will, que puede ser contractado como I'll, you'll, he'll, she'll, will, they'll. Podemos contractarlo. El be y un ing. Y el ejemplo que está acá es I will be sleeping. You will be sleeping. He will be sleeping. She will be sleeping. It will be sleeping. We will be sleeping. Y you plural, que sería como ustedes. You will be sleeping. They will be sleeping. Recuerden que el ing, el verbo, puede ser cualquiera, pero lo primero es igual. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, they will be. Lo podemos usar así o lo podemos contractar. Bien, vamos a correr un poquito, ¿verdad? Con este tema. Tenemos aquí una oración. Supongamos que ese es una she. Si fuera una she, podríamos decir she will be. O si fuera un he will be. O si fuera I will be. Y podemos armar oraciones. I will be working, he will be playing, she will be doing. Y esa es la estructura básica de lo que vendría siendo el futuro de manera progresiva. Pero debemos de tener claro que hay diferencias entre este y el going to. Y vamos a explicar un poquito hoy respecto de ellas. Bien, en la negative form, bueno, así como ya usábamos el want para el futuro simple, aquí vamos a volver a usar el want. Want, que es la contracción de will not. Y vamos a meterle el be. Bien. Y luego es el sleeping. I won't be sleeping, dice la primera. You won't be. He won't be, she won't be, it won't be, we won't be, they won't be. Entonces, solo es de ir usando esta forma. Si lo vemos así, ya podríamos ir distinguiendo de lo que vendría siendo el futuro simple en dos cosas. En primer lugar, el will se usa tanto para este, que es el progresivo, como para el simple, ¿verdad? En ambos se utiliza. Pero debemos de hacer notar que en el otro usamos después del will un verbo en infinitive form, un verbo infinitivo. Pero en esta nos demanda que utilicemos el be y luego un verbo en ing. Entonces ahí es donde se mira ya la diferenciación.
En el otro usamos un verbo en forma infinitiva y en este usamos un be más un ing, no importando cuál sea el pronombre personal. Tenemos otro ejemplo, digamos que es un he. Podríamos decir, he won't be seeing. He won't be calling, he won't be buying. Bien, todo nos apunta a que él no estará viendo, él no estará llamando, él no estará comprando. Bueno, y vamos ahora a la tercera, que es las interrogative, las question form. En las question form vamos a volver a poner al principio el will, el be se va a separar, miren, y se va a poner en medio, ¿verdad? El subject. Will I be? Will I be? Es como decir, bueno, y yo estaré, ¿verdad? Preguntándonos si yo estaré haciendo tal cosa, will I be? Will you be? ¿Verdad? Sería otra forma de verlo. Will you be? Tenemos aparte del will you be, tenemos el will he be. El sleeping, cámbialo por cualquier verbo. Going, trying, doing, speaking, looking, whatever. Y claro, en todas estas tendríamos lo que vendría siendo una expresión de tiempo, ¿verdad? Una pequeña expresión de tiempo ahí. Bien, regálenme unos minutitos, permítame unos segunditos, por favor. Ok, thank you so much for waiting. Bien, entonces tenemos estas que irían con el will, sujeto y luego el be y luego el ing. De ahí serían estas formas de estaré, ¿verdad? Estarás tú, estará él, estará ella, estará eso o esa, estaremos, ¿verdad? Estaréis. Recuerden que en ese caso nosotros diríamos con el ustedes, ¿verdad? Estarán, ¿verdad? Ustedes estarán. Y luego el they, que es bastante similar al de ustedes cuando usamos nosotros ese pronombre en vez del vosotros. Bien, ahí tendríamos entonces las formas. Es bastante sencilla, ¿verdad? Y es bien característica. Luego encontramos por acá la question. Will she be staying? Will she be going? Will she be waiting? ¿Sí? Tendríamos esas formas. Bien, hasta acá, digamos que vamos teniendo ya en cuenta cómo va a manejarse esto, pero debemos de distinguir, ¿vea? Debemos de ser capaces de distinguir entre los future tenses y el momento en el cual se van a utilizar, puesto que estos son muy parecidos. Por ejemplo, si ponemos acá una oración un tanto random, ¿ve? Vamos a ver. Voy a hacer un poquito más grande la letra. Vamos a hacer una oración con el verbo go. Por ejemplo, para el futuro simple con will, diríamos I will go. I will go to the concert. I will go to the concert. Bueno, es una oración en futuro simple. Y estoy diciendo, yo iré al concierto. I will go to the concert. Bien, ocurre que ese sería el futuro simple. Luego, ¿verdad? Si continuamos con si continuamos con esta idea, podríamos hacer una en futuro con el going to, con be going to. I am going to the concert. I am going to the concert. ¿Y qué estaríamos diciendo? Bueno, estoy yendo al concierto. O estaré yendo al concierto, podríamos traducirla a esa. Recuerden que como es going, no es necesario decir I am going to go. I am going to go, podemos omitirlo. Y con esta última, ¿verdad? Con la última que acabamos de ver, que sería el futuro progresivo, entonces vamos a ver la variante, sería como decir I will be going to the concert.
Entonces, nótese ahí en donde hay como esa separación entre el futuro simple, que las dos de arriba serían futuro simple, y la de abajo que sería un futuro progresivo. ¿Qué es lo que nos denota a nosotros que es futuro progresivo? El uso del be. El futuro progresivo se distingue, por ejemplo, en primer lugar del futuro simple, en que el futuro simple solo usa will con un verbo en infinitivo. No se le hace cambio al verbo. Will más el verbo. Luego, en el futuro simple con be going to, pues el be se convierte en am, en is o are. O sea, agarra cualquiera de esas tres formas que son las que usamos para el presente simple. Am, is o are. Y luego usamos going. Y luego se usa otro verbo. Aquí el verbo tendría que ser go, pero no lo vamos a poner porque usualmente cuando usamos going to go, es como redundante. Ya lo habíamos explicado en una clase anterior. Pero si fuera otro verbo, por ejemplo, I am going to stay, I am going to wait, como el que está arriba, pues está claro que el ing solo se aplica sobre el going, no sobre el verbo. Y en el otro, ¿verdad? Tenemos el uso del will que pega con lo primero, el uso de going, pero en este caso el going es el verbo en ing, no se está usando como parte, digamos, de la estructura como del auxiliar. El going de arriba es parte de la estructura del auxiliar. Y lo siguiente es que tenemos el be, y el be nunca va a cambiar de forma independientemente del pronombre personal que vayamos a utilizar en estas, ¿verdad? Ahora, eso es en cuanto a la estructura gramatical y de componentes. Pero hay algo más. Recordemos que estos tienen sus usos. Estos usos los podríamos distinguir así, miren. I will go to the concert. Lo vamos a poner como aquella cosa de que, bueno, iré al concierto. Esto me implica a mí que estoy en un 50-50%. O sea, hay probabilidades de que vaya o no vaya. O sea, cuando yo digo I will go to the concert, iré, pero no se sabe si realmente eso va a ocurrir. Por eso lo dejamos en un 50-50. Cuando digo I am going to the concert, esto implica que eso yo lo planeé en el pasado. Que del pasado yo dije, bueno, a ese concierto yo pienso ir. Implica que compré los boletos, implica que sé cómo me voy a ir, cómo me voy a transportar, si voy a ir con un friend o si me va a acompañar alguien más. Entonces ya tengo la intención de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia con el will go de going to? En este sentido, es la intención que tenemos. En el otro, puede ser que pase o no, pero en este, mi intención es a que pase. Entonces, muchas veces cuando usamos el going to, es porque yo he preparado el camino para que eso suceda. Preparar el camino significa hacer una serie de acciones que vienen del pasado hacia el presente y me permiten decir a mí que voy a ir a ese lugar, que voy a estar allí, que voy a comer en tal parte. Bien, entonces, significa que acá la probabilidad crece. Puede ser que haya un 70 a un 80% de probabilidades de que eso ocurra. ¿Por qué no llegamos al 100? Porque recuerden que los planes los podemos hacer, pero a veces se nos caen, ¿verdad? El futuro es incierto y pues yo puedo tener todo pensado, pero sucedió una situación que me impidió completar esa actividad. Por eso un 70, un 80%. Pero cuando usamos el be going con el will, ¿verdad? Que sería la estructura de will be going, acá yo quiero asegurar que esto se va a hacer. O sea, aquí llegamos a pecar un poco en el sentido de decir que me las voy a jugar y eso así será. Truene, llueve o relampaguee, decimos nosotros acá. I will be going to the concert. Estaré yendo. O sea, tenemos como esa seguridad de que eso se va a hacer no importando las condiciones. Entonces, ahí tendríamos como esos porcentajes, ¿verdad? Como para distinguir cuál es la diferencia entre utilizar cada uno. El primero, pues puede que pase, puede que no, pero igual da, 50-50. En el segundo, yo preparo el camino para que eso ocurra en el futuro, pero puede haber una posibilidad de que no ocurra. Y en el último, eso tiene que pasar porque tiene que pasar. O sea, así es, digamos, este verbal tense.
Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos algo más, ¿verdad? En la siguiente parte nos encontraremos acá con la short answer. Como preguntamos con will y el be se separa del will, aquí nos vamos a encontrar que las short answer, cuando alguien nos haga una pregunta corta, estas short answer, ¿verdad? Pueden ser contestadas igual que como contestábamos con el futuro simple con will. O sea, si me dicen will, will you be? Will you be staying? Will you be going? Will you be buying? Hey, puedo decir, yes, I will. Si eso así será. O puedo decir, no, I won't. Ya no, simplemente no será así. Y igual con el resto de pronombres. O sea que aquí se da el mismo fenómeno de cuando nos preguntan, por ejemplo, con lo que sería algunos auxiliares, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos preguntan con am, ¿verdad? Que veíamos que se usaban esos mismos para diferentes verbal tenses. O cuando nos preguntan con are, o en general con el verbo to be. Aquí pasa lo mismo. Ocurre que si me preguntan con will, una short answer, pues va a ser orientada con yes, sujeto y will, o va a ser orientada con no, sujeto y want. Entonces, no hay, digamos, más donde perdernos, ¿verdad? Donde perdernos en ese sentido. Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por acá? Vaya, tenemos unas figuras que tratan de orientarnos en lo que acabamos de decir. Miren, va la chica ahí, va esa señora con alguien, con un amigo, digamos, es un friend, friend of her. Veamos, will you be watching that debate tonight? Dice, vas a ver vas a estar, verás, o vas a estar viendo el debate, ¿verdad? Vas a estar viendo el debate de esta noche. Y ella le contesta, yes, I will. Yes, I will. ¿Qué significa? ¿Por qué le pregunta, will you be washing? ¿Por qué no le pregunta con otro verbal tense? Bueno, porque en primer lugar lo está ubicando en un periodo de tiempo en el futuro. Y esa es otra característica que tiene el future progressive. Y es que se usa en aquellas situaciones en donde yo voy a hablar de una actividad que se va a dar en el futuro, que va a tener un inicio en el futuro y va a tener una finalización en el futuro. Entonces me voy a referir a un periodo de tiempo que se dará en el futuro. Ese debate va a tener un periodo de tiempo. Entonces, por eso la pregunta, will you be? Pero ella dice, yes, I will. ¿Qué significa? Que sí lo voy a hacer, pero ¿por qué? Porque es una actividad que no me la quiero perder, que yo voy a estar allí viendo y no me lo voy a perder. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de eso del soccer, ¿verdad? Que está de moda la World Cup. Bueno, sabemos que va a haber una final, ¿verdad? Va a ser un final match, ¿verdad? Para to win the World Cup. Entonces, ¿hay alguna persona que podría decirnos algo como lo siguiente? Para volver a aplicar lo que estamos diciendo. I will watch, I will watch the final match of the World Cup. Ok, I will watch the final match of the World Cup. Bien, bueno, veré, dice el partido final, ¿verdad? De la Copa del Mundo. En un futuro simple con will. Significa que hay un 50-50, o sea, como lo puede ver, no lo puede ver. Pero si dice, I am going to watch the final match. Bueno, lo que sigue, ¿verdad? Ya no me va a caber, para ahorrar un poquito de tiempo. Of the World Cup. I am going to watch the final match of the World Cup. Nos está diciendo que ya hizo planes. Nos está diciendo que posiblemente en el pasado ya se reunió con sus friends, ya dijo a qué lugar lo van a ir a ver, ya tienen reservado el lugar donde lo van a ver, la casa donde van a ir, ya pensaron, bueno, ¿y qué vas a llevar? ¿Vas a comprar las heladitas? ¿Quién va a llevar los nachos y todo eso? Ya hicieron planes. Bien. I am going to watch. Bien. Voy a estar viéndola. Y es una probabilidad del 70-80. Solo que tenga un accidente o pase algo, pues no la va a ver, vea, pero él ya lo tiene planificado.
Pero ¿qué tal si dice, I will be watching the final match of the World Cup? Significa que con esto nos está asegurando que sea donde sea que esté, la va a ver. Si le toca trabajar el día que eso sea, ahí va a estar viendo donde hay un televisor para verlo. Si no está, digamos, en casa, ahí va a andar en los centros comerciales viendo dónde lo están pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con este tiempo verbal, estamos asegurando que esa actividad la voy a estar realizando en un tiempo en el futuro, en un periodo de tiempo durante el futuro y damos esa plena seguridad de que lo voy a hacer, estaré haciendo tal cosa. En la primera, pues puede ser que sí, puede ser que no. En la segunda hay más intención de hacerlo y ya lo planifiqué. Pero en la tercera, pues eso no me lo pierdo, aunque truene, llueve, relampaguee, ¿verdad? O que digan de que es el fin del mundo. Pero yo lo voy a ver, yo lo voy a hacer. Ok, bien. ¿Qué más? Tenemos por acá how we are going to use the future continuous. Okay, to express a nation that it's going to happen in a period of time in the future. Lo que habíamos explicado es para decir algo que va a ocurrir en un periodo de tiempo en el futuro. Y tenemos aquí el ejemplo de él. Dice que él es uno de sus motivadores, ¿verdad? Y dice, at 6, he'll be keeping a lecture on motivation. Bueno, aquí hay dos cosas. En primer lugar, alguien nos dice a las 6, nos está ubicando cuándo comienza, no cuándo termina, pero nos dice a esa hora, ¿verdad? Es un periodo de tiempo que ahí comienza y quizás no importa la finalización, pero sí que es un period of time, no que va a durar toda la noche o todo el día, no, es un period of time. Y dice que he'll be given, significa va a estar haciendo esto, ¿verdad? Él estará dando una conferencia, está ahí. Ok, de acuerdo, pero también implica que ese hombre tiene la plena seguridad que allí va a estar parado ese día, ¿verdad? A esa hora específica. Entonces, se cumple esa situación. Al otro lado, tenemos ahí un señor que está watching TV y dice, this afternoon I won't be working in the garden. O sea, él es un jardinero, él es un gardener. Y implicaría que esa oración quizás la dijo en horas de la mañana, ¿verdad? Y en la mañana terminó de arreglar todo, de hacer todo el gardening, es decir, todas las labores de jardinería. Y en ese momento viene y nos dice, this afternoon I won't be working in the garden. Esta tarde no voy a estar trabajando en el jardín, pero ¿por qué tiene esa seguridad de que no lo va a estar haciendo? Porque ya completó sus actividades. Claro, y ya tiene otros planes. No nos dice que lo que va a estar haciendo, nos dice que no va a estar haciendo. Tiene seguridad sobre eso. Y luego viene que este también se puede utilizar para prediction or maybe suposiciones, predicciones del futuro. Se parece aquí un poco al uso que tenía el will y al uso que tenía el be going to, porque ese servía para ambas cosas también. Servía para predecir cosas de corazonadas, de lo que yo creo que va a pasar y predecir cosas que van a ocurrir cuando tenemos evidence. ¿Cuándo vamos a usar este en sustitución de los otros? Bueno, veamos los ejemplos. Dice, in 20 years time, I'll be flying through space. Bueno, es un niño, digamos ahorita que tiene 5 years. Ahorita el niño tiene 5 years. Entonces, él nos dice eso. In 20 years, ya hizo cuentas. Dentro de 20 años, o sea, cuando él tenga 25 years old, I'll be flying through space. Estaré volando en el espacio. Es como un dream, es como su sueño, to be an astronaut, convertirse en un astronauta. Entonces nos está ubicando en un periodo de tiempo en primer lugar, que comienza desde el presente y que va a terminar de aquí a 20 years. Aparte de eso, nos está diciendo que tiene eso marcado. Por eso insisto, en este tiempo verbal, la probabilidad de lo que ocurra es del 100%. O sea, tenemos la plena seguridad y la plena disposición de que eso va a ocurrir. Es como, digamos, asegurar el futuro, asegurar lo que va a ocurrir. Del otro lado dice, Paul probably won't be studying now. Este es diferente. Esto es como un supuesto. Digamos que es la mamá de Paul y la mamá de Paul conoce que el Paul es un gran vago, que no le gusta estudiar, que se va a los parques a hacer skateboard, ¿verdad? Entonces ya se lo puede y dice, Paul probably won't be studying now.
Paul probablemente no estará estudiando en este momento. Y eso es interesante porque esto no solo es del futuro. Vaya, la del chico del astronauta es el futuro, pero este es del presente. Y aquí es donde hay que distinguir entre presente progresivo y futuro progresivo, porque se parecen mucho, porque se pueden utilizar en el presente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si ella dijera, Paul isn't studying right now, eso es en el presente, pero es porque lo está viendo. Nosotros vemos ahí a Paul y sabemos qué está haciendo, pero la mamá no. La mamá no está viendo a Paul, está suponiendo que él no está haciendo algo. Entonces, ahí es donde entra en juego ese verbal tense. Cuando yo supongo cosas que están ocurriendo en este momento, pero que no las estoy viendo, entonces usamos el future progressive. Por eso tiene la expresión now al final, para aclarar que es en este momento, pero yo me lo estoy imaginando. No tengo plena seguridad de que eso está ocurriendo así, pero sí puedo suponerlo. Bien. Bueno, y hay unos más, pero estos creo que los vamos a dejar para la siguiente clase. Ok, everybody. Bueno, nos vamos a despedir acá el día de ahora. Muchas gracias por haber venido. I want to wish you a happy weekend. Quiero desearles un feliz fin de semana. Y nos vemos. I see you on next Tuesday. Nos vemos hasta el próximo día martes. Ya la otra semana nos vamos a normalizar con todas las actividades. Goodbye, everybody. Take care. Bye bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye bye, nice to see you. Goodbye. Thank you. Bye, teacher.